grabando la llamada. Bueno, esta es la última sesión del taller de electrocardiografía básica. Esta sesión va a hablar pues de los cambios o de las alteraciones electrocardiográficas en patologías extracardíacas. Vamos a hablar pues de la pericarditis y de otras patologías, ¿no? Como el tromboembolismo pulmonar y los trastornos hidroelectrolíticos y otro tipo de condiciones neurológicas que pueden generar cambios electrocardiográficos que incluso pueden generar confusión en otros tipos de patologías puramente cardíacas. Y bueno, empecemos a hablar de la pericarditis. La pericarditis aguda, como ya bien conocemos, es la inflamación de la membrana que envuelve al corazón, o sea, el pericardio. Esta inflamación del pericardio va a generar cambios electrocardiográficos, que son evolutivos. La pericarditis aguda tiene una evolución en este proceso y por lo tanto vamos a poder definir si es que esto está pasando en el paciente. Los pacientes con pericarditis suelen tener una historia de un dolor torácico, ¿no? Que suele ser pleurítico, quiere decir que aumenta con la inspiración. Este dolor torácico a veces es tan intenso, tan agudo, que puede generar una confusión y puede hacer la sospecha de un síndrome coronario agudo. Los pacientes cuando llegan a emergencia, pues llegan con un dolor intenso y al llegar a emergencia muchas veces podemos encontrar un patrón de pericarditis aguda en fase 1. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque pues este patrón electrocardiográfico de la pericarditis en su fase 1 tiene una elevación del ST y a veces pues puede generar una confusión. Un paciente con dolor torácico, pero la clínica es diferente a un síndrome coronario agudo, ¿no? Es fundamental la anamnesis. Saber que este paciente tiene historia tal vez de un cuadro gripal hace semanas previas o un cuadro de una gastroenterocolitis, semanas o incluso meses previos, ¿ah? Y que ahora pues llega con un dolor torácico de gran intensidad que aumenta con la inspiración, que está con un cuadro febril, correcto, y que a la ocultación incluso uno puede percibir un frote pericárdico. Si ahí está en la evaluación clínica estos parámetros, pues uno también tiene que sospechar en una pericarditis. Y este no es un patrón clínico de un Zika. Al tomar el electrocardiograma en un paciente con pericarditis en fase aguda, correcto, o en fase 1, podemos encontrar entonces estos cambios electrocardiográficos. Una elevación del segmento ST, un punto J que está por encima de la línea de base, en la cual esta elevación del segmento ST tiene un dato muy característico y muy peculiar. Esta elevación es cóncava y lo podemos ver, miren ustedes, es una concavidad, la elevación del segmento ST en la pericarditis aguda. Esta elevación del segmento ST no suele ser pues en segmentos determinados o en derivaciones, en ciertas derivaciones que ven determinadas partes del corazón. Suelen ser difusas, estar en casi todas las derivaciones. Agregado a esta elevación cóncava del segmento ST de forma difusa, estos pacientes suelen tener un descenso o un infradesnivel del segmento PR. En esta fase 1, pues las T pueden ser positivas. Y este es un patrón que hay que tener mucho cuidado y diferenciar. Los cambios electrocardiográficos se pueden observar a las pocas horas de iniciados los síntomas. Muy bien, y estos patrones ya han sido descritos previamente, ¿no? Un dato importante, en este grupo de pacientes la elevación del segmento ST en la pericarditis aguda, como es difusa, no vamos a ver esos cambios recíprocos, ¿no? O especulares que se ven en un SICA-ST elevado. En la pericarditis no se ven los cambios recíprocos o especulares de elevación del segmento ST en una derivación y en las derivaciones opuestas un infradesnivel. Eso no se va a ver. La pericarditis más bien tiene una elevación cóncava difusa con infradesnivel del segmento PR. ¿Ok? La pericarditis aguda va a evolucionar, ¿correcto? Y entonces, varios días después de iniciado este cuadro agudo, pues el paciente va a presentar un electrocardiograma o va a pasar a la fase 2, la cual pues va a manifestar una normalización del segmento ST, incluso con aplanamiento de la onda T. Esto es lo que vemos a los 2, 3 días de dado el cuadro clínico de pericarditis aguda. ¿Ok? Bueno, luego viene pues la fase 3, en la cual el electrocardiograma va a presentar ya no una T aplanada, sino una T negativa, que va a ser también difusa. No va a haber onda Q, evidentemente, porque nunca hubo un infarto, y eso es lo característico de la fase 3
de la pericarditis, ¿no? Una negativización en la onda T. Finalmente viene la fase 4, en la cual nuevamente esta onda T negativa invertida se normaliza. ¿Ok? Muchas veces el electrocardiograma vuelve a su patrón normal, pero esto suele demorar semanas o meses. ¿Ok? Para que esto ocurra. Otra patología que es importante recordar es el tromboembolismo pulmonar agudo, ¿no? Es muy clásico, pues, escuchar pacientes que después de un viaje prolongado, al llegar al terminal aéreo terrestre, súbitamente sensación de falta de aire y síncope, o otros incluso hacen un arresto cardíaco y llegan a emergencia. Entonces, esta condición clínica, pues, hace sospechar la posibilidad de un tromboembolismo pulmonar agudo. Y este escenario del tromboembolismo pulmonar agudo puede presentar cambios electrocardiográficos. Estos van a depender mucho en gran medida del tamaño del coágulo y en qué fase del tromboembolismo pulmonar nos encontremos. Si el trombo es grande, ¿ok? Y está taponeando una gran parte, un gran calibre de la arteria pulmonar, pues evidentemente va a generar cambios retrógrados, cambios a nivel del ventrículo derecho, generando una dilatación del ventrículo derecho. ¿Correcto? Esto va a generar también una rotación del corazón hacia la derecha, generando un patrón S1, Q3, T3. Muy bien, S1 porque hay una onda S predominante en la derivación de 1, onda Q en D3 y onda T negativa en D3. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos viendo. La hipoxemia, entonces, que también se va a dar, va a generar hipoxemia miocárdica, lo cual pues va a generar una reducción en el gasto cardíaco, cambios en el segmento ST y en la onda T, producto de esta isquemia miocárdica. Entonces, el TEP agudo se suele manifestar en forma de esta hipoxemia o este cuadro agudo se manifiesta en forma de taquicardia sinusal, ¿correcto? Con este patrón clásico S1, predominante en derivación de 1, onda Q en D3 y negativa en D3, patrón típico de TEP. Adicionalmente, una QR, que nos habla pues de un cambio en el ventrículo derecho, ¿ok? Estos criterios son clásicos para hablar de tromboembolismo pulmonar. Otras patologías extracardíacas, ahora sí, son las hemorragias intracerebrales y subaracnoideas, las cuales en el proceso de la evolución de estos pacientes, pues vamos a empezar a identificar cambios en la repolarización en formas de onda T negativas, profundas incluso, ¿correcto? Que va a ir apareciendo y evolucionando en este proceso, ¿no? De una hemorragia intracraneal. Esto es importante establecer porque el diagnóstico que plantea es descartar un síndrome coronario agudo en un paciente que muchas veces está intubado, ¿no? Y entonces, pues, los neurocirujanos o los intensivistas sospechan de que tal vez este paciente está cursando con un Zika esteteno elevado. Pues, lo que no es, pues, eso no necesariamente ocurre. Estos cambios son propios y muy característicos de las hemorragias intracraneales y intracerebrales, ¿ok? Incluso es muy variable, se puede ver entre un 27 incluso 100% de pacientes con estas patologías, estos cambios electrocardiográficos. Y se puede ver entre las 48 a 72 horas y pueden persistir hasta casi 2 semanas de la evolución de la hemorragia intracerebral. ¿Por qué ocurre este cambio electrocardiográfico? ¿Correcto? Se habla de una disfunción del hipotálamo diencefálica secundaria a un efecto irritativo de la sangre a ese nivel. La respuesta inflamatoria local y el incremento de la presión intracraneana también son otros de los factores que influyen pues incluso con el sistema autonómico para generar cambios a nivel electrocardiográficos y este tipo de alteraciones. Otro escenario que es importante recordar es la hipotermia. Y la hipotermia también puede modificar el electrocardiograma, ¿ok? Entre los cambios que puede generar la hipotermia, pues es un incremento del intervalo PR, el QRS y el QT. Puede generar bradicardias, incluso extremas, arritmias, fibrilación auricular o arritmias ventriculares como la fibrilación ventricular. Entonces, puede aparecer una onda muy característica, conocida como la onda de Osborn, que es una alteración justamente al final del QRS. Miren ustedes, este es el QRS. Bueno, además de los cambios de la hipotermia, que es la bradicardia, el ritmo de la unión,
pues aparece esta onda, que es una alteración al final del QRS. Esta deflexión al final del QRS se conoce como las ondas de Osborn, típico de pacientes con hipotermia. ¿Ok? Y luego son los trastornos hidroelectrolíticos los que tenemos que estudiar, porque también son capaces de generar alteraciones o cambios electrocardiográficos. ¿Y eso por qué? Porque tanto la despolarización como la repolarización dependen de los cambios en las gradientes intra y extracelulares de los principales iones como el sodio, el potasio y el calcio. Y las alteraciones en estos iones va a generar cambios en el potencial de acción transmembrana. Por lo tanto, los trastornos hidroelectrolíticos pueden generar alteraciones electrocardiográficas simples, como también arritmias malignas. Y un ejemplo de ello es la hipercalemia, que de acuerdo a la gravedad de esta pueden aparecer alteraciones. La hipercalemia entonces es cuando los niveles séricos de potasio son mayores a 5.5 miliequivalentes. ¿Ok? La incidencia varía entre 1.5 a 10% de pacientes que están hospitalizados, ¿no? De la población general, de los hospitalizados. Y en especial, la mayoría de los casos presentan síntomas leves, espasmos musculares, náuseas, vómitos, dolor abdominal. En algunos casos, en especial si los niveles de potasio empiezan a ser cada vez más altos, puede asociarse evidentemente a arritmias peligrosas, malignas, bloqueos AB y parada cardíaca. Acá tenemos una tabla que nos describe pues, las causas de hipercalemia, como podemos ver a continuación. La insuficiencia renal de cabeza, los diuréticos, la insuficiencia suprarrenal, ¿no? Y otras patologías, como las iatrogénicas también, pueden causar hipercalemia. ¿Y qué efectos genera la hipercalemia en la formación y propagación de un impulso cardíaco? Bueno, esta hipercalemia, ¿qué es lo que puede generar entonces? Que el potencial de acción de transmembrana, que normalmente pues es menos 70, bueno, menos 90, pues puede generar pues que haya pues una alteración en un cambio justamente en el potencial de acción de transmembrana. De menos 90, que es el valor normal, puede pasar a menos 80, ¿ok? Y esto puede variar de acuerdo a la severidad de la hipercalemia. Adicionalmente, esto puede generar a un enlentecimiento justamente en la primera fase y también a un acortamiento del potencial de acción de transmembrana. Entonces, esto es correcto. Y esto está determinado por el número de canales rápidos de sodio que están activados. Si los valores son menores a menos 75, no va a haber un aumento en la velocidad. ¿Ok? Entonces, en pacientes con hipercalemia, pues lo que vamos a ver es esto, pues, ¿no? Va a haber un enlentecimiento en la conducción miocárdica, justamente manifestada ¿por qué? Manifestada por prolongación de la onda P, del PR, QRS. Entonces, la hipercalemia, como hace que el potencial transmembrana se enlentez, sea menor a menos 90, sea menos 80, a menos 70, va a enlentecer la conducción, generando pues estos cambios ya conocidos. Entonces, la hipercalemia puede generar estas alteraciones, ¿ok? Entonces, vamos a ver que la hipercalemia puede tener manifestaciones electrocardiográficas, claro que sí, y se va a observar a partir de niveles por encima de 5.5 mil equivalentes. ¿Cuál es la manifestación más precoz que genera la hipercalemia? Ondas T picudas de base estrecha. No olviden eso, las ondas T picudas de base estrecha la tenemos que diferenciar de otras patologías. ¿Cuál de ellos? La isquemia subendocárdica, otra, la sobrecarga diastólica y otra, síndrome de QT corto. Pero bueno, la hipercalemia también se caracteriza por esto, ondas T picudas de base estrecha. ¿Ok? Bueno, se puede observar mejor en derivaciones de 2, de 3, B4 y B2. Bueno, adicionalmente, esta hipercalemia con ondas T picudas puede asociarse con un acortamiento inicial del intervalo PR y QT, y lo vamos a ver hasta un 22% de pacientes con hipercalemia. Si la hipercalemia sigue avanzando, los niveles de potasio aumentan, ya no es 5.5, ya no es 6, sino es 6.5, 7, el potencial de acción transmembrana de reposo aumenta el enlentecimiento en la conducción de la señal eléctrica, generando un ensanchamiento de la onda P, PR, QRS.
¿correcto? Y esto es importante recordar, ¿por qué? Porque conforme esto aumente, conforme aumenten los niveles de potasio, ya no es 7, sino es 8, 9, pues evidentemente ya no va a haber una conducción por el nodo AB. Esto va a generar que las ondas P se aplanen totalmente, ¿correcto? Empiezan a haber alteraciones en la conducción AB, bloqueo AB, un ensanchamiento aberrante del QRS, llevando incluso posteriormente a arritmias ventriculares malignas o asistolia. Entonces, importante recordar todos estos cambios que la hipercalemia puede ir generando según el incremento de los niveles de potasio. Bueno, también tenemos otros trastornos, que es la hipocalemia, quiere decir niveles bajos de potasio, menor de 3,5. Acá tenemos una lista gigante de causas de hipocalemia que es importante que ustedes deben de repasar. Y la hipocalemia genera una serie de cambios, ¿ok? Como por ejemplo, una reducción en la amplitud de la onda T. Incluso puede invertirse. La presencia de onda U prominente. Son los datos fundamentales, ¿no? En pacientes con hipocalemia. Una caída en la amplitud de la onda T, presencia de una onda U prominente o incluso inversión de la onda T con una onda U prominente. Son los criterios clásicos de un paciente con hipocalemia. Entonces, onda T que baja su amplitud o se invierte y la presencia de una onda U. ¿Ok? Podemos ver también una depresión del segmento ST, prolongación del QT, también son otros los factores. También la hipocalemia es una condición que favorece la aparición de arritmias reentrantes o arritmias por automatismo. Es por eso que pacientes con un corazón vulnerable, postinfartados, ¿no? Por ejemplo, o en falla, es importante que los niveles de potasio siempre estén en rangos adecuados, por encima de 4. Una hipocalemia facilita en este grupo de pacientes el desarrollo de arritmias ventriculares. ¿Ok? Otros tipos de trastornos hidroelectrolíticos es la hipomagnesemia, cuando el magnesio es menor de 1,3 mil equivalentes. Acá tenemos una lista de causas de hipomagnesemia, en especial la pérdida gastrointestinal, la enfermedad renal, etcétera. Y bueno, estos son los cambios electrocardiográficos que genera la hipomagnesemia. Prolongación del intervalo PR, intervalo QT prolongado, ojo con eso. La hipomagnesemia prolonga el QT, una depresión del segmento ST, una onda T invertida, ensanchamiento del QRS, torcida de punta especialmente, que es una de las arritmias que se asocia a la hipomagnesemia y a la hipocalemia, las cuales entonces, en presencia de pacientes con torcida de punta, siempre es importante descartar estos trastornos hidroelectrolíticos y corregirlos de inmediato para evitar la recurrencia de estas arritmias. Luego vienen trastornos en el calcio, como la hipercalcemia, ¿no? Bueno, esta condición, pues, ¿qué genera? Pues mayor sensibilidad a los digitálicos, irritabilidad e inotropismo incrementado. Dentro de los cambios electrocardiográficos de la hipercalcemia está una prolongación del PR y el QRS, un acortamiento del intervalo QT, ¿correcto? Y cuando la hipercalcemia es severa, la onda T se puede aplanar, ¿correcto? Incluso el QT empieza a prolongarse, bloqueos de rama, bloqueos AB, incluso parada cardíaca. Acá vemos ejemplos de la hipercalcemia, ¿no? Que podemos ver, pues, a continuación, como hablábamos previamente, ¿no? Entonces, acá vemos, pues, inicialmente un acortamiento del intervalo QT, producto de la hipercalcemia, en una fase inicial. Acá vemos también otro ejemplo, ¿no? De un acortamiento del QT por hipercalcemia. Bueno, la hipocalcemia. ¿Qué nos genera la hipocalcemia? Prolongación del intervalo QT, como lo vemos acá. Entonces, la hipocalcemia nos prolonga el QT, la hipercalcemia nos acorta el QT. No olviden eso, ¿correcto? Generalmente, esta prolongación del QT es a expensas del segmento ST, ¿ok? Y la onda T no suele variar en su duración. Importante, entonces, típico de la hipocalcemia, intervalo QT prolongado a expensas del segmento ST con una onda T sin alteraciones. Con eso terminamos entonces esta charla bastante extensa de alteraciones en los trastornos hidroelectrolíticos, de alteraciones pues en enfermedades extracardíacas como las hemorragias intracerebrales, la hipotermia,
y también pues la pericarditis y el tromboembolismo pulmonar. Bueno, muchísimas gracias. Eso es todo. Un gusto haber estado con ustedes en este taller de electrocardiografía. Muchas gracias.